Los llanos son el safari venezolano, un recorrido entre agua, sabana y caminos de tierra donde cada movimiento puede revelar una especie distinta. Buscaremos al oso hormiguero gigante, uno de los mamíferos más extraños de América, con su hocico alargado, sus enormes garras y una lengua diseñada para devorar miles de termitas. Y también iremos tras una de las especies más amenazadas del continente, el cocodrilo del Orinoco, un reptil histórico y símbolo de la fuerza salvaje del llano. Los llanos son una enorme planicie tropical donde el agua marca el ritmo de la vida. Con las lluvias la sabana se inunda y se vuelve un gran humedal. En la sequía el agua se concentra en ríos y lagunas reuniendo a cientos de especies en un mismo paisaje. Este ecosistema se extiende por al menos 7 estados de Venezuela, como Apure, Barinas, Portuguesa, Cógedes, Guárico, Anzoátegui y Mónagas. En los llanos, cada salida al campo puede convertirse en un encuentro inesperado con la vida salvaje. Nuestra base en los llanos fue el Hato El Cedral en el estado de Apure. Aquí la vida llanera, el trabajo arduo en el campo y la naturaleza encuentran un balance ejemplar. Aquí viene un llanero a caballo. Un llanero es como ver señor ahí montado a caballo con su sombrero, arrecho. Son llaneros porque ya a esta hora ya salen a la sabana, a darle vuelta al ganado o traer un rebaño de ganado para el potrero. Los llaneros en plena sabana recogen todo el rebaño de ganado para trabajarlo acá en las mangas. Esto se llama manga o corrales. Las vacas para el ordeño también, para examinación, vitaminas. Más o menos como 2.500 reses tienes que ir o 3.000. Y aquí llegando al Hato Cedral, bueno, ya cada obrero sabe su manejo de operaciones que les toca hoy. Ellos ya van en su tractor a trabajar en plena sabana. Nuestro guía Víctor nos presentó al caporal, quien organiza las faenas, conoce el ganado y dirige a los vaqueros. Él es el caporal de llano, el jefe de sabana, pues, que está encargado de la ganadería. ¿Qué es el ganado para el llanero? Será la primera voluntad que nos dejó el Señor Jesucristo. Es muy importante para nosotros los que nacimos con esta tradición aquí en el estado de Apure. El llanero es lo más valioso que tiene Apure, lo primordial de toda Venezuela. Nací con esto, 29 años. Tengo ya de ser caporal aquí en el Hato del Cedral. Yo me pasé a las 5:30, tempranito. ¿Y a qué hora termina la labor? A las 5 o a las 6, si tenemos ganado encerrado a las 6, para no dejarlo en los corrales. ¿Cuánta gente hay trabajando aquí? De los llaneros son 40 y pico, 47, de todas las edades, el más nuevecito de este bichito. En esos rodeos que están aquí hay 1.800 animales, que estos son los puros y por allá, para el lado de allá, son los comerciales. Y ahorita vamos a clasificar ganado que va para inseminación y el que va para toro de 60 días. El saludo que les mando que sigan aportando el granito de arena y que nunca den el brazo a torcer. En esta zona del Hato del Cedral es donde tienen a todas las cabezas de ganado. Aquí reciben atención veterinaria, les dan sus vacunas, revisan que todo está bien. Son 1.800 cabezas de ganado y alrededor, en el llano, pueden haber miles más. Ese es el tesoro y la principal actividad económica del Hato del Cedral. Y no solamente hay hombres llaneros trabajando aquí en el Cedral, también hay mujeres valientes y fuertes. Ellas son el pilar de las familias de aquí. Vamos a ver qué están haciendo. Vamos a saludarles y decirles buenos días. Buenos días. Buenos días. Está afilando su cuchillo. Señor. ¿Qué están haciendo? Trabajando aquí esperando la faena. No, no suena. ¿Los medicamentos qué son? ¿Vacunas o qué son? De la fiebre aftosa. Atención de calidad reciben las vacas aquí. 19 años y ya empezó a trabajar acá. Más joven de Cedral. Y acá tenemos la mano derecha de todos los llaneros, el caballo. Ellos les permiten recorrer largas distancias en la sabana y atender a todas las vacas. Este diseño que está acá se conoce como molino de viento en la sabana aquí del Hato Cedral.
Esto es introducido en las sabanas donde no hay agua. En plena sequía, por lo menos el ganado necesita agua. Por pozos de manantiales abajo, si brisea tenemos agua. Hoy en día ya se ha superado porque ahora son bombas sumergibles con paneles solares. Y aquí estamos con los verdaderos llaneros. Ellos se levantan a las 5:30 de la mañana para cuidar sus miles de cabezas de res. Son ejemplos para Venezuela. Ellos trabajadores y siguen adelante. A pesar de todas las circunstancias, ellos van a trabajar día a día y son los que alimentan a toda Venezuela. Y en el Hato del Cedral también se encuentra un oasis para los amantes de la vida silvestre, el campamento Matillure y sus recorridos para avistamiento de fauna. Campamento Matillure. Matillure por el río donde navegamos en estos días. Tenemos varias actividades en el campamento. Excursiones tipo safari, tipo fluvial, a caballo también, y excursiones nocturnas. Tenemos un criadero del cocodrilo del Orinoco, que es un animal que está en peligro de extinción. Los estamos reproduciendo y a cierta edad son liberados en las 53.000 hectáreas del Hato Cedral. Bueno, como puede ver, el campamento, estas son las instalaciones, contamos con 25 habitaciones muy cómodas para el turismo. Aire acondicionado, televisión, agua caliente, hermano, en pleno llano. El hospedaje en el campamento te permite dormir rodeado de sabana, fauna y los sonidos naturales del llano. El Hato del Cedral también cumple una labor importante en la preservación de los animales que habitan sus más de 53.000 hectáreas de sabanas, humedales y zonas inundables. Se vuelve un refugio incluso para historias como la de Salomón, un pequeño puma que fue rescatado después de ser encontrado lastimado. Aquí nos encontramos con Salomón. Es un puma rescatado en el Hato del Cedral y estaba solito, sin su madre. Lo encontraron lastimado, lo agarraron y lo rescataron. Este puma tiene las manchas porque es cachorro. Cuando sea grande ya las va a perder. Es uno de los felinos más importantes de América. Es el segundo más grande después del jaguar y está distribuido desde Canadá hasta Argentina. O sea, él domina toda América y se adapta muy bien a diferentes ecosistemas, desde la sabana hasta la costa y las montañas, el desierto. Sin ellos, pues habría un desequilibrio ecológico, hubiera muchos venados. Eso es un animal salvaje, sus garras fuertes, sus patas gruesas y unos colmillos desarrollados. Pero aún es un cachorrito. Aquí en el Hato del Cedral lo están cuidando con veterinario, no es un animal doméstico, este tiene instinto, tal vez en el futuro se pueda reintroducir a su hábitat. Es hermoso, tanto ahora que lo ves como un cachorro con sus motitas, hasta cuando es adulto con su pelaje un poco más uniforme. Pero mira esa cara que tiene, simplemente un animal precioso. Es el felino mejor distribuido de América. Ahora lo vemos muy juguetón y cariñoso, pero realmente esta especie de felino es capaz de matar animales mucho más grandes que ellos. Ayuda al control de especies mucho más pequeñas, como los conejos, como venados. Es un animal cuya mordida, cuya inteligencia son demasiado grandes. Hay que aprender a convivir debido a que es nuestro vecino en casi todo el continente. Aquí en el Hato del Cedral observamos el puma más que un jaguar. El jaguar es un poco más difícil, pero también lo tenemos. Y hemos visto puma por lo menos de 3 a 4 en una noche posible. Incluso comiendo hasta iguana. Este cachorro de puma fue rescatado porque quedó en pleno abandono, estaba herido y lo tenemos en plena recuperación. Y después liberarlo en la misma zona del Hato. No todo el mundo tiene la capacidad de criar un animal de ese tamaño, que ahorita lo vemos pequeño y aún así es demasiado fuerte. Es hermoso, o sea, mira es como un gatote, juguetón, con esas motitas, esa carita tan dulce que es engañosa, ¿no? Mire, se enoja y las garras. Y las garras, tiene bastante fuerza. Yo he visto pumas 2 ocasiones en vida silvestre en Baja California. Son animales que de principio no te atacan, son curiosos a veces. Claro que me dio miedo porque, aunque no estaba solo, es un animal grande y que de repente lo veas curioso observándote, pues te hace querer echarte para atrás, pero lo peor que uno puede hacer es correr de un depredador. Lo descubrí arriba de una gran piedra de granito observándonos. Estábamos trabajando, haciendo mediciones de vegetación y de repente pues lo teníamos ahí enfrente. El animal no hizo nada, no huyó.
En el campamento Matillure del Hato del Cedral, la comida también forma parte de la experiencia. Platos venezolanos auténticos, preparados al momento y con sabores profundamente ligados al llano. Así preparamos nuestra arepa venezolana. Esta harina se prepara, echamos el agua, luego sal y luego echamos la harina y la amasamos. Así. El secreto está en amasarla para que no nos quede con grumo. De 15 a 20 minutos. Tiene que quedar la masa suave, sin un grumo. Y se voltea por los dos lados. En plancha, si hay tostiarepa, bueno, en el tostiarepa es mucho más rápido. Sí. ¿Pero cuál sabe más rica? No, la normal en el budar, en la plancha, así, hecha a mano. Para nosotros es la más rica. Y cocinarla a fuego medio, ¿va? Cuando se abomba ya ella está lista, ya suavecita. ¿Cuándo los venezolanos comen arepa? Todos los días. En la mañana y en la noche también nos gusta como cena, con una carne mechada. Es espectacular. La arepa para el venezolano es el alimento primordial. Desde que estamos bebés, nenés, hasta que envejecemos, el alimento número 1 en nuestro país. Tiene sus buenos nutrientes porque es de maíz puro, blanco, amarillo. Sacia mucho el hambre, la quita perfectamente. Sí, puede ser acompañada con chigüire, carne mechada, con pollo mechado, pescado con mantequilla, con sueros, aguacate, granos, frijoles, caraotas negras, blancas, rojas. Con cualquier cosa que usted se la quiera comer, se la come. Desde que llegué a Venezuela me enamoré de la arepa, pero no había probado una tan rica como la del Hato del Cedral. En el campamento las hacen a mano. Estoy comiendo una perica, que es el huevo con tomate, vegetales y queso llanero. Viene de las vacas que tienen aquí. Bueno, esta arepa me va a hacer quedar areposo. Oigan, su arepa ha sido la mejor que he probado en Venezuela, ¿eh? Ay, gracias, qué bueno. Espero eso lleve 1 kilito de harina. Bueno, que vengan al Cedral para que la disfruten. En todo su esplendor. Como nos las piden, la hacemos. Escucha a los monos. Es una pareja nada más. Mira el ruido que hace. Tienen años aquí. ¿Qué son, Víctor? Monos araguatos, monos aulladores. En la copa de los árboles escuchamos al mono aullador. Es de un color rojizo, canela. Está la parejita de macho y hembra. Y además en la mañana lo escuchamos y en el atardecer también. Se escucha como si fuera un felino, pero es el mono aullador. Y es la forma en que se comunica. También cuando se aparean, cuando están aburridos, ellos siempre están haciendo... En esta palmera hay un búho, se llaman, ya no le dicen lechuza. Lechuza. Lechuza grande, allá en la palmera, allá está viendo, está cantando. En el llano le dicen lechuza, o robagallina, o come pollo, pero es un búho de los grandes, una especie de los grandes. Cuando el sol comenzó a clarear el llano, tomamos nuestro primer safari para buscar al oso hormiguero gigante. ¿Listo, Víctor? Saliendo, ahí vamos. El medio de transporte ahora sí. Vamos a recorrer el safari venezolano. Miren al cigarpincho. Ya iniciamos nuestro recorrido terrestre, nuestro safari terrestre.
por toda una recta que tiene 10, 15 kilómetros. Nuestra meta es tratar de observar el oso hormiguero gigante o el oso palmero, como se llama aquí. Palmero porque su cola parece una palma seca, porque él es crepuscular. Justo ahora hay época donde lleva la cría en el lomo. Por el agua vamos a poder observar muchísimos animales asociados al río, al caño Matillure. El caño Matillure es como el cuerpo de agua más importante que tiene el Hato y es por el río donde más navegamos para la mayoría de las excursiones. Pero ya en este sitio, en este terraplén, tenemos como una especie de salida híbrida donde vamos a ver animales terrestres en este bosque de galería, pero también a las zonas inundadas de ese río. Entonces tenemos vista a izquierda y derecha. Realmente creo que podemos observar un poquito más de variedad de especies en este recorrido. Estamos viendo al cocodrilo del Orinoco. Este ejemplar a veces tapa el camino y mira, ahí está tranquilito, descansando, tomando el sol. Ahí, aguántalo. El cocodrilo está termorregulando, está tomando el sol, es un baño de sol. En el caso de los reptiles de sangre fría, toman un baño de sol para activarse. Así ellos evolucionaron, es una de las evoluciones que ha seguido a través del tiempo, exitosa como tal. Por eso vienen desde tiempos lejanos los cocodrilos. Y además, algunas aves le limpian los dientes cuando esté así. Por eso tiene la boca abierta. Por eso tiene la boca abierta, no es un bostezo, tiene una función. Ese cocodrilo a veces tapa el camino, ¿cómo es eso? No nos da paso porque cuando ellos en febrero están anidando, 2 o 3 nidos que siempre están en esta área, se ponen agresivos, pues tenemos que respetarlas. Es porque aquí tienen sus nidos. Sí, aquí hacen los nidos, aquí. Este hueco que está acá es uno de los nidos de cocodrilo. En febrero anidan acá. Un nido aquí, otro nido allá. Dependiendo de su tamaño, entre 50, 60, 70 huevos. Se registran un promedio del tamaño del cocodrilo de 6 metros a 5 metros y medio. Y ahí tranquila, tenemos a la cocodrila tomando el sol en el llano venezolano. En los llanos se entiende por qué Venezuela está entre los países con mayor diversidad de aves del mundo. Con más de 1.400 especies registradas, cerca de 1 de cada 7 especies de aves del planeta puede encontrarse en este país. Es un gavilán abado, una especie rapaz típica de los llanos y es bandeadito, tiene en el pecho bandas grises, blancas y negras, algo muy característico de aquí. A pesar de que está bien distribuido, siempre es interesante y agradable ver rapaces. Bueno, los depredadores son top en la cadena alimenticia y este es uno de ellos. Puede cazar otras aves y también peces, anfibios, serpientes. Hemos visto varios comiéndose crías de anaconda. Cuando las anacondas empiezan a parir, hay más de 100 crías por madre sueltas por toda la sabana. Y bueno, hay otros animales que hacen fiesta. En el safari llanero es posible alimentar a algunas rapaces como el gavilán chiriguare. Ya va a ver. Mira, mira, obsérvalo. Ahí está. De repente lo vimos con su pelaje barriendo la sabana, en búsqueda de las jugosas termitas. Era el oso palmero, el oso hormiguero gigante de los llanos. Pues 2, mira otro aquí. ¡Wow! Mira, tienen 2. No, vale. Tiene un bebé. Tiene una cría. Tiene el bebé arriba. Mira, el otro se está moviendo mejor, el otro, el que primero que vino. Bueno, bajen. Un oso hormiguero Mira, allá. se está moviendo uno. Resulta aquí está otro que tiene la cría en el lomo. El otro está difícil. Lo pueden observar allá. Ese es el oso hormiguero gigante, llamado oso palmero en los llanos. Van para la sabana, están saliendo ya, esta es una hora que ya el sol baja y empiezan a salir a comer, a buscar comida. El oso hormiguero gigante no tiene dientes, pero no los necesita. Utiliza sus enormes garras para abrir termiteros y hormigueros, y una lengua larga y pegajosa que puede superar los 50 centímetros. Captura miles de insectos al día. Su olfato es clave, porque ve y oye relativamente poco, pero puede detectar alimento bajo la tierra.
Aunque parece lento, sus garras son tan fuertes que también le sirven para defenderse de los jaguares y pumas. Estamos persiguiendo al oso hormiguero gigante. A ver si se anima. Va para atrás, va para atrás. Va para atrás, va a salir otra vez. Mira, ahí está otra vez. Ahí está otra vez. Ahí está. Bueno, ya finalmente se me hizo el sueño de ver un oso hormiguero gigante, que es una de las especies que más quería ver en América del Sur. Seguramente está entre mi top 5 de especies que quería ver de mamíferos en América del Sur. Y fue realmente fácil, o sea, yo pensé que a lo mejor no íbamos a tener la oportunidad de verlo, que iba a costar mucho trabajo, que íbamos a volver decepcionados. Y aquí está, la especie de oso hormiguero más grande que existe en todo el mundo. O sea, solo existe en América, pero esta es la especie más grande, es muy carismática, es una especie muy bonita, así que no puedes confundir. Finalmente verla en su hábitat natural agrega a la emoción y a que el sueño se haya logrado de la mejor manera. Es el oso palmero más tranquilo. Ah, Víctor. ¿Ah? Es de los osos palmeros más tranquilos. De hecho, se quedó como 10 segundos quieto ahorita aquí. Algo también muy raro, que normalmente no se quedan tanto tiempo quietos. Siempre están en movimiento. Qué bien. Ellos comen hormigas prácticamente, termitas también. Muy amante de los nidos termiteros, de escarbar y de comer. Wow, sus patitas. ¿Qué te pareció? Bueno, el cuarto oso hormiguero, después del macho y la hembra con cría, vimos otro, nos permitió acercarnos. Un encuentro muy cercano que de verdad no pensé que fuéramos a tener, así que apenas vamos empezando y está genial todo. Claro que me emocioné, es literal un sueño más hecho realidad. Tuvimos un momento súper mágico y a la vez totalmente orgánico. Cuando van al trote no lo puedes alcanzar por el terreno. Ellos están súper adaptados al terreno, nosotros no. Trotan como con los puños cerrados, cierran las garras y apoyan los puños, apoyan los nudillos y son cuadrúpedos. Y de verdad que se desplazan súper bien. Agua, fango, todo terreno. Cuando tú ves eso así, tú dices, wow, eso parece un campo de fútbol. Pero no, eso... Entre los animales, el mismo terreno, las zonas inundadas que se secan, que quedan inundadas, y el ganado, tú caminas por ahí y son puros huecos que te caen. Entonces, si ves el oso palmero y hay que empantanarse y hay que caerse y seguirlo, claro, también. Terminas destruido, pero lograste la fotografía. Par de venado sabanero cola blanca. La sabana dio paso al río Matillure, donde ahora buscaríamos al imponente cocodrilo del Orinoco. Ahora estamos llegando al punto de partida de nuestro paseo fluvial. Preparados para la aventura, vamos a navegar todo este humedal, una laguna de zonas inundables en los llanos. Ya por acá ve un cocodrilo y otro cocodrilo del Orinoco, 3 cocodrilos. Ya como el río está bajando, ahora se exponen más las orillas y ellos tienen más espacio para poder tomar sol, hacer digestión. El cocodrilo del Orinoco está ligado a los grandes sistemas de agua dulce de la cuenca del Orinoco, especialmente a ríos, pantanos y sabanas inundables de Venezuela y Colombia. Para vivir necesita orillas tranquilas, abundancia de peces y espacios poco perturbados. Oiga, Víctor, aquí se ve súper pacífico y tranquilo, apacigua el agua, pero hay caimán, piraña.
Hasta anacondas hay ahí. ¿Anaconda? Te tiras arriba, te comen las pirañas, o te agarra una águila eléctrica, te ahoga. Con la electricidad te neutralizas y no puedes ni moverte y te va a ahogar. Es un ecosistema donde hay una constante competencia por sobrevivir. ¿A usted ya le mordió una piraña? Sí, tenía la mano llena de sangre. Estaba preparando pescado, me comió la yema del dedo aquí. Siente buena la mordida. Y el tipo de piraña que tenemos acá es agresivo. El propio Caribe. Tenía la mano llena de sangre, solamente con lavarme. Cuando saqué el dedo me faltaba un pedazo aquí. Nada más. Se comen entre ambos, comen de todo. Son caníbales, súper caníbales. En todas las 53.000 hectáreas de lato hay piraña. Le pongo en la vara y ya vas a ver para que veas cómo ataca la piraña y para comer. ¿Y caimán? ¿Cocodrilo no? Me mordió pero pequeño. Los llanos están en constante cambio. En temporada de lluvias, los ríos se desbordan, los esteros crecen y la sabana se convierte en un inmenso humedal. En la sequía el agua retrocede y los animales se concentran cerca de los remanentes del vital líquido. Y en este pulso entre inundación y sequía, se formó uno de los ecosistemas más vivos de Sudamérica. El territorio de los chigüires, las garzas, las babas o caimanes, anacondas y los cocodrilos del Orinoco. Esta es una de las zonas que más me gusta para poder fotografiar fauna, en especial porque vamos en el bosque de Galería. En la parte posterior, allá atrás, teníamos una especie de sabana que está podada por los chigüires. Los puedes ver caminando y literal es un safari lo que estamos haciendo, un safari fotográfico aquí en los llanos. Muchísima actividad, tanto de aves como de mamíferos, pero sobre todo de aves, que es lo que más abunda aquí. Entre la vegetación del humedal aparecen los cormoranes, también conocidos como patos buzos, aves expertas en sumergirse para pescar. También una de las aves más elegantes del llano, la viudita cabeza blanca. El macho es inconfundible, con la cabeza blanca y el cuerpo oscuro, es como si llevara una máscara natural. La viudita es pequeña, ligera y discreta, nos recuerda que en los llanos no solo impresionan los grandes animales, también hay belleza en los pequeños seres que habitan el humedal. Ahí vimos un martín pescador, estaba pegando el sol, se veía el pecho naranja, espectacular. Allá en la esquina, en la barranca, está el martín grande, martín pescador grande, gris, blanco. Martín pescador se encuentra cerca del lago muchas veces, ahora sí por su nombre, pesca y está al acecho. Súper cerca de las aves, ya están acostumbradas a estos recorridos. Vimos un martín pescador amazónico así, a unos metros de distancia. También los cocodrilos del Orinoco, muy cerca. Un privilegio. En el amanecer y en el atardecer es el mejor momento para ver las aves. Ya al mediodía ellas están dormidas, descansando por el intenso calor y sobre todo en el llano hace mucho calor, entonces ellas necesitan reposar, guardar energía. Y también vemos que los caimanes, aquí se les llama babas a los caimanes, pues están saliendo a tomar el sol. Los reptiles necesitan regular su temperatura con la luz del sol, entonces cuando ellos tienen frío pues salen a tomar el sol en la mañana y es lo que hacen los caimanes y el cocodrilo del Orinoco, los reptiles. Vimos a la chenchena o ojoatzin, su aspecto y su cresta le dan un aire prehistórico, como si fuera un dinosaurio viviente. Se alimenta principalmente de hojas, lo sorprendente es que las digiere mediante fermentación, por eso su olor fuerte,
ya que su digestión produce gases. La chenchena, guacharaca de agua, es una ave prehistórica, se alimenta de muchas plantas tóxicas también. Por mucho tiempo se consideró como el eslabón entre los dinosaurios y las aves, esa transición de las aves a los dinosaurios. Pero después de estudios genéticos se confirmó que sencillamente es una especie monofilética, es decir, una especie con un género, una especie. Aquí se le dice chenchena o guacharaca de agua. Estas aves se alimentan de cogollos o de plantas carnosas que algunas pueden ser tóxicas y otras las tienen que fermentar. Y esa fermentación que ocurre en esa especie de buche genera un olor bastante fuerte. Entonces por eso le dicen pava hedionda. Su coloración en el rostro es azul, su ojo es rojo y tiene varios penachos en la cabeza. Una ave bastante particular. Algo característico es que cuando son pichones y se caen al agua, pueden ir trepando por todas las ramas para poder salvarse y logran evitar a los depredadores y van subiendo las ramas porque en la parte superior de las alas tienen una especie de garritas. Van trepando como con los hombros. La garza cuchara o pato cuchara, una especie bastante interesante. Tiene el ojo muy grande, oscuro. No se nota su iris, sino se ve todo oscuro. Y su pico es bastante amplio, que por eso le dicen pato, pero realmente es una garza. Coloración marrón, color café claro, bastante vistoso. La logramos identificar. Otra especie imperdible es la distinguida garza agami. Es una garza muy bonita, los colores, son otros colores espectaculares. Le dicen la agami. Está justamente en los bordes de los ríos, en poca agua, con poco fango. Y este es su hábitat aquí. Tiene muchos colores. Todo lo más azul, un azul eléctrico ahí. Luego observamos al baco, también conocido como garza tigre por su plumaje y porque es un cazador nato. Un pichón de pájaro baco, una ave característica de los llanos. Bastante tigrado, cuando es pichón se nota mucho más. Parte de esta coloración es un camuflaje para pasar desapercibido y que cuando son vulnerables, cuando son crías pichones, no los puedan ver los depredadores. Justo ahora hay muchos pichones de muchas especies. Es un periodo de bastante reproducción, de crías. También ves crías de chigüire o capibara. Así que estamos ahorita en el apogeo reproductivo de la vida aquí en los llanos. Hay una conexión especial entre quien vive el llano todos los días y la fauna que lo rodea. Víctor, nuestro guía llanero, conoce a la perfección a los habitantes del río Matillure, y de alguna manera ellos también parecen conocerlo a él. Cuando identificó a su amiga, la águila negra, detuvo la lancha para mostrarnos algo sorprendente. Con ayuda del lirio flotante y un pescado fresco, hizo un truco con la águila negra, una pequeña demostración de esa confianza construida con el tiempo. Y atrás tenemos el águila negra, para que vean un espectáculo que hago yo con la águila negra. Este pez que cayó adentro de la lancha es presa para la águila negra, ya está. Le meto bora adentro para que flote en el agua. Y ella viene, es así relámpago la foto. Le vamos a dar este pescado que se llama guabina en los llanos. Ok. Mira cómo la atacan los... Bueno, hice una foto. No es que le puse planta para que flote. Cuando lo tira el agua flota y él lo pesca. Uno, dos. Vamos a ver dónde cae. 1, 2, 3. Ahí está. No, vale, demasiado.
Allá están, hay dos. Con silbidos, Víctor atrajo a 2 gavilanes chiriguares. Bueno, primero que más nada agarré esta planta, se llama bora, para ponérselo a la carne, que tenemos ahí el gavilán sabanero, que llaman gavilán chiriguare. Lo que hago es esto, para que ayude a flotar cuando lo tira al agua. Está flotando y el gavilán va allá y lo atrapa. Bueno, si está ahí, va a venir. Ya vas a ver, ahí va. Muévelo, muévelo. De los mejores recorridos que he hecho en mi vida en un humedal, en un ambiente acuático. Excelente, Víctor, eres un encantador de águilas. Me encanta que de verdad le gustó este viaje. Y todavía seguimos. Ganso del Orinoco, conocido en los llanos como el pato carretero. Pato carretero. En los llanos, los humedales funcionan como verdaderos refugios de vida, donde aves residentes y migratorias sobreviven al ritmo de las lluvias y la sequía. Un humedal es una zona donde el agua cubre de manera permanente o temporal, como es el caso de los ríos, lagunas, esteros y sabanas inundables. Por eso los humedales son un hábitat ideal para las aves. Reúnen en un mismo lugar agua, alimento y refugio. Allí encuentran peces, insectos, anfibios y crustáceos, mientras la vegetación de las orillas les ofrece sitios para descansar, esconderse, anidar y proteger a sus crías. Como todo humedal, tiene plantas acuáticas como la bora o jacinto de agua. Funciona como cobertura para las especies acuáticas. Y aquí fue donde observaron una cría de nutria. ¿Has fotografiado alguna nutria? Sí, bastantes. Aquí, esta zona es típico ecosistema para nutria o perro de agua. En plena sequía, poca agua, vimos pasar un jaguar de este lado para este. Pero cuando nos dimos cuenta era que iba saliendo del agua. La naturaleza te da regalos a minutos, a segundos, a cada hora. Esto es una baba, mírala, la boca abierta, caimán baba. En los humedales del llano es común encontrar babas, también conocidas como caimanes de anteojos. Se les llama así por la cresta ósea entre los ojos que parece formar unos anteojos. Pero nuestro objetivo es encontrar al cocodrilo del Orinoco, una especie mucho más grande, escasa y amenazada. Puede superar los 5 metros de longitud y habita principalmente los ríos de la cuenca del Orinoco. A diferencia de la baba, el cocodrilo del Orinoco es hoy una especie en peligro crítico. Su historia está marcada por la cacería para obtener cuero, pero también por importantes esfuerzos de conservación para recuperar a uno de los reptiles más impresionantes de Sudamérica. Cocodrilo del Orinoco, que es un macho adulto, macho reproductivo. Esta es la temporada donde ellos están reproduciendo. Es un animal que está en peligro de extinción. Es el cocodrilo de América en mayor peligro de extinción. Si bien el cocodrilo acutus de la costa está en peligro, pero el del Orinoco prácticamente lo exterminaron por la cacería, por el miedo, la ignorancia y por supuesto también por la piel. Entre los años 40 y los años 70 exportaron más de 200.000 pieles de cocodrilo del Orinoco. Lamentablemente por esa cacería indiscriminada y por el aprovechamiento de su piel es que está en peligro de extinción. Ya luego cuando se intentó preservar, ya estaba en un estado vulnerable. Y poco a poco se fue como agravando la situación hasta llegar a estado crítico. Es parte de también el ecoturismo, generar conciencia a las personas para que entiendan, conozcan y aprendan sobre esta especie. Estamos a unos metros del cocodrilo del Orinoco. Y este yo creo que puede ser el más bonito de América. Su color de la piel es muy llamativo, yo creo que es el más bonito del mundo, tal vez por eso casi se extingue. Sí, es espectacular. Llega un punto donde se ven dorados y espectaculares. La base de la cola es bastante pigmentada con cuadros y el resto del cuerpo es bastante claro. A pesar de que hay otras especies que son más oscuras, esta es bastante clara. El lomo es más oscuro casi siempre. Esta especie se observa en Colombia y Venezuela.
Prácticamente se reproducen, es la temporada ahora, y lo hacen en el agua del cocodrilo. Igual al caimán baba también. Es diferente el nido de cocodrilo al del caimán baba, porque el caimán baba es mucha vegetación y ponen sus huevos ahí. Hasta 70 huevos, 60, 50 por ahí. ¿Y ellos protegen su nido? Sí, cómo no. Sí, súper agresivos. Tienes que ver esa temporada. en verano. En febrero, bueno, están con los nidos, bueno, súper celosos, agresivamente. Hay un cuidado parental desde la puesta hasta la eclosión. Y una vez que eclosionan, hay unos días donde sí están las crías alrededor de la madre, pero ya después cada quien es independiente. La mayoría de los reptiles son así. No hay un cuidado post-eclosión o post-parto. Es grande, ¿viste? Ese es grande, grande, grande. Lo que pasa es que tú lo ves, la cabeza la ves así, pero el cuerpo... El cocodrilo del Orinoco pertenece a un linaje muy antiguo. Sus parientes evolutivos aparecieron hace más de 230 millones de años, en la época de los dinosaurios. Por eso se les puede ver como un fósil viviente. Conservan un diseño que ha funcionado durante millones de años, perfectamente adaptados para vivir entre el agua y la tierra. En los llanos, incluso un depredador tan antiguo comparte territorio. Estas aguas tranquilas también son el hogar de otros seres que compiten, cazan y sobreviven en el mismo ecosistema. Siempre preguntan, mira Juan, ya en los llanos podemos nadar. Yo sí, en la piscina, solo en la piscina. Aquí hay anguila eléctrica, caribe o piraña y el cocodrilo orinoco. Y bueno, no menos importante, la baba o el caimán. Acabamos de ver una baba, le pegó la luz muy bien y tenemos buenas fotos de la baba de menor tamaño a comparación del orinoco y muy paciente. La decisión está quedando muy bien. Víctor, nuestro guía llanero, comenzará a convocar a los caimanes. Solo sus favoritos atenderán su llamado, pues saben que les espera una jugosa recompensa. Este mollo. Las llama y le da carne. Está bien. Juancho. Míralo. Juancho, te visitan de México. Pollito, papá, pollito. 1, 2. Y se va a montar arriba de la lancha. Sí. Ahí está cerca, ¿no? Y estamos alimentando a Juancho. Está Roberto, está Pepe, está Juan por ahí también. Son tus amigos queridos. 20 años tienen esos caimanes con nosotros. Aquí lo llamamos baba o babo, pero viene siendo caimán semiantiojo, reconocido como la baba en los llanos. Es más pequeño que el cocodrilo, correctamente. Y ellos son territoriales, no se juntan mucho tampoco. Se comen entre ambos, o sea, el cocodrilo se lo come a ellos. Porque el cocodrilo del Orinoco es un animal grande, pues. Animal de 5,5 metros, llega a medir, en unos registros, hasta 6 metros, pues. El Orinoco. Sí, claro. Totalmente agresivo el Orinoco. Cocodrilo, cocodrilo. Sí. Por lo menos los alimentamos. Ellos nunca han atacado a nadie. Pero el cocodrilo, el Orinoco, es un animal agresivo. El día que no lleves comida, te va a atacar la lancha. ¡Pum! Por allá, porque quiere comida. A ellos no los alimentamos. Ellos comen por sí mismos. El día pasó volando en el humedal, y cuando llegó el atardecer, entendimos por qué en los llanos se vive alguno de los ocasos más espectaculares de Venezuela. El cielo se encendió sobre el agua y las aves cruzaban el horizonte para despedir al sol. ...10 de 10 el servicio del Atol Cedral. Aquí la piña con este atardecer en el safari venezolano. Comiendo piña en plena sabana, mire.
viendo piña. La mejor hora del atardecer, la hora dorada. Son las 6 de la tarde en el llano venezolano y vean cómo la luz dorada baña toda la sabana. Y el Hato Cedral tiene 53.000 hectáreas. Y entre eso es ganadera, turismo, agricultura y piscicultura. Como una asociación, una cooperativa donde entran varias empresas hoy en día por el Estado. Gente local. Sí, señor. De regreso al campamento para uno de nuestros momentos favoritos del día, probar los deliciosos platillos que cocinan en el Hato Cedral. Pollo agridulce con vegetales salteados y puré de papa, para que prueben nuestras delicias. Este plato contiene brócoli, coliflor, zanahoria y vainitas. La proteína es pollo, muslo de pollo. La comida siempre ha sido variada. Sí, señor. Es saludable, casera, criolla, de la región, venezolana totalmente. Que tengan buen provecho y espero que les guste todo. Gracias. Aparte de esto viene el postre, que es arroz con leche. Delicioso. Pollo agridulce, preparado por las señoras llaneras que tienen una disposición por alimentarnos todos los días. A la hora que ellas dicen, ya está lista la comida. Y además lo que me gusta desde que llegamos al Hato Cedral es que es muy balanceada. Vegetales, puré y el pollo agridulce. Estamos comiendo de forma saludable, casi me siento en casa. Arroz con leche, sí señor. Hecho con leche de vaca llanera, de acá leche de vaca. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos con mucha alegría. Podemos comer carne en vara, parrilla, pisillo de chigüire, cachapa, cochino, picadillo llanero, sopas, carne asada, chigüire con frijoles, yuca, pabellón criollo, riquísima. La mejor del mundo. Nos visitan de varias partes del mundo, polacos, suizos, chinos, japoneses, argentinos, colombianos, mexicanos. Los esperamos por acá en Campamento Matiyure, Hato Cedral, Apure, Venezuela, el safari venezolano, el único en el país. El safari venezolano no dejaba de asombrarnos. Un oso hormiguero gigante hace su visita nocturna al campamento Matiyure del Hato Cedral. Acabamos de ver un oso hormiguero gigante, un oso palmero. Entró aquí al hato muy amigable, no nos tenía miedo, no tenía miedo a las vacas. Se nota que vive muy cerca del campamento y a veces en la noche viene a visitar este lugar. Entonces, atentos, si se quedan aquí en el campamento, observen en la noche y pueden ver al oso palmero cerca de ustedes. Otro recorrido que tienes que realizar es el nocturno, en búsqueda de animales como la anguila eléctrica y, si la suerte está de tu lado, algún felino. Pues es una cría de baba. Salimos a un recorrido nocturno y encontraron este bebé caimán. Lo estamos viendo aquí para analizar su fisionomía, su anatomía. Está bien gordito, ve la barriga que tiene. Es un encuentro relativamente común aquí en el llano, pero nunca deja de sorprendernos lo bonita, lo interesante que es la naturaleza y estos que son los dinosaurios vivientes en el neotrópico. Caimán de anteojo, por estas escamas grandes supraoculares que tiene, cuando se ve de frente parece como un anteojo, por esta banda que los une y bueno, también es parte de su protección. Vemos por aquí, tiene las patas palmeadas, las traseras, ella va acumulando músculo acá. Aquí está la fuerza de la potencia de los cocodrilos en la base de la cola para nadar, impulsarse, escapar. El animal es bastante tranquilo, tiene muchísimos depredadores y a veces puede morder. Pupila vertical, como los animales y la gran mayoría de los reptiles, son nocturnos.
Acabamos de ver unas anguilas. Es la primera vez que veo en mi vida este ser vivo tan fascinante. Tienen un superpoder. Para ellos el sentido más importante es la electricidad. Entre sus células se mueve la electricidad y crean un campo. Si se fijan, el movimiento de la anguila puede ser hacia adelante y hacia atrás. Con el campo que genera su piel pueden ir tanteando su entorno, sus alrededores. Se han hecho experimentos con anguilas y ellas son capaces de comunicarse entre ellas a través de la electricidad, del campo eléctrico que generan. Son capaces de matar a un yacaré, a un caimán con esa electricidad. Me pregunto qué pasará si un ser humano se lanza ahí al río. Al día siguiente, en cuanto los primeros rayos del sol bañaron al llano, nos despertamos para seguir explorando el Hato El Cedral. Dormimos súper rico en el Hato El Cedral. En la noche se escuchaban todas las ranas, los anfibios, había un montón. El sonido de un mono aullador en la copa de los árboles. Va a ser una gran aventura. El Cedral cuenta con un zoocriadero dedicado al cocodrilo del Orinoco. Aquí se protegen huevos y crías durante sus etapas más vulnerables, con cuidado veterinario y alimentación controlada. El objetivo es fortalecer las poblaciones silvestres del llano. Al ser una de las especies más amenazadas del continente, cada cría es una esperanza para el futuro del cocodrilo del Orinoco. Estamos acá en el zoocriadero, conservación del cocodrilo del Orinoco. Aquí los preservamos, los tenemos hasta 2 años y medio y después son liberados en las 53.000 hectáreas de Hato Serrano, en los ríos, en los Matillures. La misión es simple, colectar los huevos de las hembras cuando en el verano los ponen, sacar los huevos adelante, criar de estas crías que ves bien pequeñas, ya luego estas crías pasan a tener un tamaño promedio y luego son liberados. Estos animales son liberados porque este tipo de ecosistema necesita este tipo de depredadores y por supuesto para subir el número de ejemplares de una población que está en peligro crítico. En vida silvestre no deben llegar ni siquiera a 500 ejemplares. ¿Y han tenido éxito? Muchísimo. De hecho, no se tiene más éxito porque falta más apoyo. De tener una mejor infraestructura, tendríamos muchísimos más ejemplares para observar y por ende un ecosistema más sano. La mejor manera de agarrarles así. Yo los alimento, les lavo las tanquillas, y les doy la comida, comen carne, comen pescado. ¿Cuántos años trabajando acá? Voy para 16 años. 16 años. Estos animales han estado en el planeta al igual que las tortugas desde hace millones de años, inclusive antes de los dinosaurios. Tienen una capacidad asombrosa para sobrevivir en aguas turbias. Una especie de membrana en su hocico con la que pueden medir cómo el agua se mueve. Entonces, a través del movimiento pueden detectar sus presas. Su nariz, su boca tienen ese sentido de tacto muy desarrollado que les permite sentir su entorno en un agua turbia. El cocodrilo del Orinoco, una de las especies más amenazadas del planeta, solamente habita en la cuenca del Orinoco. Entonces Venezuela es bendecido por tener esta especie de cocodrilos. Uno puede creer que son lentos porque siempre están tomando el sol, pero ellos cuando se impulsan tienen una velocidad increíble. Suéltale la cabeza primero. Ahí. Dale. No lo vayas a soltar ya porque te mueres. Sí. Wow. Dale. Patas palmeadas para impulsarse y nadar mejor. Las delanteras no tienen membrana interdigital. ¿Cuánto llega a medir? Ejemplares de 5 metros. 5 y medio, 5 metros y medio. El cocodrilo del Orinoco o cocodrilos intermedios, este ejemplar que ven acá, es de las 5 especies más amenazadas de cocodrilos del planeta. La década de los 40, la década de los 70, se exportaron más de 180.000, 200.000 pieles, es decir, ejemplares para el uso de piel en Europa. Y eso mermó muchísimo la población de cocodrilos. Bueno, y el zoocriadero del campamento necesita mucho apoyo, y no solamente apoyo del gobierno, apoyo de todos los venezolanos. Este animal, el cocodrilo del Orinoco, está a borde de desaparecer, en peligro crítico. Probablemente hay más ejemplares en cautiverio que en vida silvestre. Imaginen, quedan alrededor de 500
cocodrilos en la vida silvestre y aquí han encontrado un paraíso en el Hato del Cedral, donde ellos pueden sobrevivir. El señor Milano Rafael tiene 16 años trabajando aquí, dándolo todo por el cocodrilo del Orinoco y necesitamos más gente comprometida, así que conocer para conservar. Si ustedes quieren salvar al cocodrilo del Orinoco, lo primero que tienen que hacer es venir y aprender sobre esta especie fascinante. Nos está diciendo, sálvame, y soy importante en la cadena alimenticia. Imagínate, si no hubiera de estos, habría muchos capibaras, tanto que se acabarían con la sabana. Muy agradecido con la gente que viene aquí y viene a visitarnos y viene a visitar los cocodrilos y a mirarlos. La gente de afuera, ¿no? Para conservarlos. Un animal que nos identifica, es una especie endémica de la cuenca del Orinoco, la cual compartimos con Colombia. Nuestras acciones como seres humanos lo llevaron al peligro, al borde de la extinción. Entonces es parte de nuestra responsabilidad, primero como seres humanos que habitamos este planeta y segundo ya como venezolanos también exhortamos a los organismos gubernamentales, a las empresas privadas, a cualquier persona a apoyar, conservar, a levantar este pie de cría y por supuesto su mantenimiento y el apoyo al personal que aquí trabaja. Venir, visitar, conocer el hato, motivarse, ver el trabajo de estos seres humanos que de verdad es inimaginable todo lo que tienen que pasar porque en el llano todo es más complicado, bien sea económicamente o con insumos, porque aquí siempre se necesita material para trabajar, como el alimento y los multivitamínicos que requieren estos animales. Para relajarnos en el campamento fuimos al único lugar donde sí es permitido tomar un baño, la piscina del Hato del Cedral. Aquí no hay caimanes ni cocodrilos. ¿Qué tal? Súper. Nada más que aquí está hondo, mira. Fíjate. Vamos. Donde está más bajo es allá. Y ahora sí, como los chigüires, nos vamos a refrescar en la alberca que está en el Hato del Cedral. El llano puede ser muy caliente todo el año. Al ser una planicie, pues el sol da directamente. No hay montañas que cubran ni refresquen la zona. Y además estamos lejos de la costa. Allá tenemos un chigüire carpincho mexicano. Como capibara. Oigan, excelente equipo de cocina. Acá la señora Angélica, Ana y Osvaldo. Sí, señor. No, gracias a ustedes por alimentarnos todos los días, comida deliciosa y el servicio de calidad. Gracias. Que se vuelvan pronto y no se olviden del Cedral. Ok, sí. Siempre van a ser bien recibidos acá en el Cedral, en el safari venezolano. Y que tengan un feliz viaje. ¡Hato Cedral! De regreso a Caracas hicimos una parada en una casabería en Camagüán para conocer un alimento representativo de Venezuela, el casabe. El casabe es una especie de pan delgado y crujiente hecho de yuca, cocido tradicionalmente sobre un budare. Su origen es indígena y su antigua historia está profundamente ligada a los pueblos de la cuenca del Orinoco, el Caribe y la Amazonía. De hecho, la práctica de elaborar casabe fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, compartido por países como Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití y Honduras. Nos encontramos en la casabera La Gran Parada y aquí tenemos a Javier, tiene 15 años y ya es un experto en pelar la yuca. Y el casabe, que es lo que se produce en este lugar, es esencial en la dieta venezolana. Tú lo puedes hundir en la sopa y comerlo, o lo acompañas simplemente los alimentos y es muy saludable porque viene de este tubérculo. Este trabajo es fácil pues, para mí. Pues. Es fácil. Para mí. Y formas parte de la familia, es un negocio familiar. Es correcto. Yuca es amarga. Amarga. ¿Qué le da? Oye, tienes que tener cuidado porque su corteza está dura. Sí. ¿Y con qué facilidad lo haces? Acostumbrado ya.
Tú ya estás acostumbrado, ya Sí. eres profesional en esto, entonces mejor te voy a dejar a ti hacer tu trabajo, que eres mejor que todos los mexicanos. Sí. Aquí estamos pelando la yuca para hacer casabe. La mejor yuca es amarga. Sí. ¡Qué velocidad! Sí. La yuca es una raíz originaria de América tropical. Es rica en carbohidratos, aporta energía y no contiene gluten. Su consumo es antiquísimo. La yuca fue domesticada hace entre 8.000 y 10.000 años en Sudamérica. Lo traímos para acá para trabajar. Este es el segundo pase. Para lavar la yuca. Aquí tirando la yuca. Para dejarlo todo limpio. Ahora. Vamos bien lavadito. Y ahí venimos para acá, el tercer paso. Tercer paso. Es la mayoría de cigüeña. De raya yuca. En la casabería, la máquina de cigüeña cumple una función esencial: rayar la yuca hasta convertirla en una masa fina. Entre más fina mejor, así que se pasa varias veces por la cigüeña. Luego la masa se prensa para extraer el líquido de la yuca, el cual puede contener compuestos naturales que liberan cianuro, una sustancia tóxica para el ser humano. Durante siglos las comunidades aprendieron a transformar esta raíz. Cada uno de los pasos como rallar, prensar, escurrir y cocinar la yuca permite eliminar ese veneno natural y que su consumo sea seguro, nutritivo y duradero. Ah, ya lo estás prensando. Sí, lo estoy prensando. Ah, y ahí sale el líquido. El líquido, para ir dándole. De ahí viene, es el yare que va a botar cuando lo voy apretando. Es el veneno que tiene dentro de la yuca. Es que es el popular yare. ¿Cuántos años tienes trabajando con la yuca? Yo desde pequeño. Nací en esto. Mi familia es casavera. Casavera, así se le conoce. Sí, la Gran Parada. La Gran Parada. ¿Y es de tu familia? Sí, mi familia. Primo hermano. Como pueden ver, ya pasamos de todo el proceso, el procedimiento de atrás para poder ingresar la harina, para comenzar a fabricar el casabe. Pasamos la harina por acá para que nos quede así. Después de allí, mi compañero de trabajo la ingresa aquí, nos coloca la primera capa, como puedes ver, aquí él ya colocó una. Bueno, aquí está como vemos, en la casavera La Gran Parada, una casavera que hacemos casabe tradicional, de los ancestros de acá, de esta casavera. Bueno, esto comenzó hace alrededor de 50 años. Esto lo comenzó la abuela del muchacho que trabaja acá con nosotros, que fue la que trajo el casabe acá a Camaguán. Ya va por la 4ª generación. Los hijos, ya están los nietos de hacer el casabe. Un casabe crujiente, en cantidad y calidad también a la vez. Esta es la masa, donde vamos a echar la primera torta. Como pueden ver, no tiene nada de azúcar, nada de eso. Algunos lo adulteran porque le echan azúcar, nosotros no. Trabajamos criollamente como tal. Tradicionalmente como los indios. Con el calor del budare, la masa de la yuca rallada se seca y se transforma en casabe crujiente. Esto es barro de arcilla, como muchos lo conocen, al barro de arcilla. Esto lo elaboramos nosotros mismos acá. Pues sacamos la tierra de un lugar para acá para hacer los hornos. Luego de allí, que agarramos el casabe y lo colocamos acá. Se cocina al vapor a la brasa para que le dé la crocancia a tostadito sabroso estilo galleta. La verdad, en México no consumimos el casabe, pero desde que llegué a Venezuela me está gustando mucho, lo hemos probado en Canaima, allá es muy grueso, pero aquí es fino, parece una tortilla, recuerda la tortilla de maíz, pero aquí es de yuca. Y creo que la clave para este proceso es este horno de arcilla. Ellos lo hicieron de forma manual, aquí se ve inclusive como la paja, muy térmico, soporta el calor, y acá atrás tenemos el calor. Ponen atrás el casabe con el ahumado de la lumbre, pues se pone así delicioso y crujiente. Esa es la clave, ¿no? Para el sabor. Los invito a venir a la casavera La Gran Parada a comer el casabe venezolano. ¿Por qué es el mejor casabe? Porque lo fabricamos acá y es natural.
Pues me puedo quedar aquí en los esteros de Camaguán, al lado de la carretera, a vender casabe. Está riquísimo. Es súper crujiente. Y aquí al lado del calor de la leña. Y así cerramos esta serie por Venezuela. Los llanos nos mostraron su belleza y su enorme diversidad, pero también nos dejó claro que este país no se descubre en un solo viaje. Siempre queda un río por navegar y muchas historias más por contar. Por ahora nos despedimos de esta tierra con gratitud, con admiración y con el deseo de volver pronto para seguir conociendo una de las regiones más fascinantes de América Latina.